Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, conversamos sobre la regeneración del medio ambiente con Carolina Muñoz, directora ejecutiva de Chile Regenerativo, y Sebastián Tramón, gerente de sustentabilidad en Viña Emiliana. Sebastián, muy bienvenido a El Bien Común. Y para qué decir, querida Caro, tú eres parte de la casa del Observatorio de la Conciencia Empresarial, así que muy bienvenidos en un tema tremendamente importante también para los tiempos que estamos viviendo. Y me gustaría como introducción comentar cómo lo vemos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial. Nosotros nos enfocamos mucho en entender qué está pasando con las nuevas generaciones, porque estamos convencidos que ahí están las claves de cómo va a ser la sociedad en el tiempo, ¿ya? Y esto tiene que ver con un concepto que trabajamos, que son los valores generacionales. Los valores generacionales son atributos que las nuevas generaciones vienen a instalar en la sociedad. Estos valores uno los puede determinar cuando uno mira la capa entre los 20 y 30 años, mirándolos con ojos antropológicos. Es necesario para sacarle lo que es propio de la juventud, lo que es moda. Ahí te quedas con los atributos que vienen a instalar a la sociedad. Y lo que sucede, y lo que ha sucedido históricamente, es que esos valores al principio son resistidos por las generaciones anteriores, pero con el tiempo se van instalando a medida que van creciendo estos jóvenes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy dando toda esta introducción? Es que uno de los valores centrales de los millennials que han generado toda esta una gran revolución en el mundo es la sustentabilidad. Y esto viene de una semilla instalada por la generación anterior, la generación X, ¿cierto? De la cual al menos yo soy parte. Yo también. Podemos ver que en los años 80 se hablaba de la ecología, ¿cierto? Después en los 90 el medio ambiente no alcanzó a ser un valor de nuestra generación, pero ahí estaba la semilla, que explota entonces con los millennials, que lo instalan con fuerza, y ahora estamos viendo cómo está entrando la siguiente generación, los centennials, que ya la sustentabilidad no es suficiente, y están hablando de la regeneración. Entonces, por eso que es tan importante lo que vamos a conversar. Todas las empresas deberían estar mirando esto y tiene que ser parte del modelo de negocios que implementen. Entonces, para entrar, a mí me encantaría, y quiero partir contigo, Sebastián, sobre sustentabilidad. Porque hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad. Definamos qué es lo que es sustentabilidad. Ya. Muchas gracias por la invitación, Alexia, a esta conversación. Y totalmente de acuerdo con lo que planteaste inicialmente, y nosotros también lo vemos así. Para nosotros, en Emiliana, claro, partimos el 98, partimos ya mirando efectivamente esta semilla que estaba y a nivel de empresa se empezó a tomar esto. Y claro, se tomó como lo que se entendía en ese momento. Hay que dejar de generar impacto o minimizar el impacto negativo en términos del medio ambiente y tratar de ayudar a las personas. Hagamos harta ayuda a la comunidad. Había harta filantropía en ese momento, pero era todo puertas afuera y había poca mirada más interior. Y yo creo que sin duda esto ha ido evolucionando en el tiempo y yo creo que, por lo menos a mí que me apasiona el tema, encuentro que es una maravilla en términos de que es algo, es un constante al final evolución. Es una evolución y con el bien para la sociedad y el planeta. Pero déjame volver a la pregunta, ¿cómo defines tú sostenibilidad? Ya, para mí sostenibilidad, y como lo vemos, tiene que ver con de qué manera generamos un impacto positivo en la sociedad, en términos de medio ambiente, en términos de bienestar no social. Es mantener, es que no sigamos echando a perder. Exactamente, para mí... Para ti claro. tú ya pasaste entonces a regeneración. Y creo que tiene que ver precisamente con lo que vamos conversación. Conversando ahora, donde esa diferencia entre sustentabilidad y regeneración, es decir, ok, semánticamente está bien y yo creo que tenemos que cambiar el switch de que ya no es suficiente ser sostenible, tenemos que regenerar. Y dime una cosa, diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad.
Para mí la verdad es que no hay diferencia. No hay diferencia. Para ti Yo es no básicamente encuentro lo que mismo. una discusión que, claro, que puede darse en algunos ámbitos, pero finalmente al día a día, a lo que le importa a la gente. ¿Y tú a crees lo que hacemos, el cargo va a cambiar de nombre a gerente de regeneración? hay empresas, no en Chile, que sí lo tienen. Lo tienen, perfecto. Gerentes de impacto, está cambiando. Hay una mirada nueva en eso. Querida también. Caro, ¿cómo lo ves tú? Yo La veo diferencia entre de sustentabilidad, regeneración. O sea, entre sostenibilidad y sustentabilidad yo también estoy de acuerdo con Sebastián de que finalmente esa palabra es como que a veces uno usa en otras. A mí me gusta mucho más sostenibilidad porque me parece que es como más global, ¿ya? Y porque en el fondo, para realmente ser sostenibles, o sea, en el fondo entendiendo ser sostenible, entendiendo que podemos seguir viviendo en este planeta como está, digamos, y que podemos seguir manteniendo la vida aquí y como especie también. Hoy día, dado la cantidad que hemos degradado, Ya no es suficiente. Es imposible. Entonces, en el fondo, tenemos que regenerar. Entonces, yo creo que aquí hay algo importante que no es que, digamos, la sostenibilidad no es. No es que no sea y nos tengamos que pasar todos. No todos tenemos la capacidad, esto es un proceso, porque además también pasa que si todos empezamos a hablar de regeneración, vamos a entrar todos en un punto en que nos vamos a trasladar, igual como hemos tomado muchas veces la sostenibilidad, como algo como que hay que hacer, y caemos en el greenwashing como empresa, Claro. y creo que eso es clave, ¿ya? O sea, en el fondo la sostenibilidad es importante, eso implica un equilibrio, pero para ese equilibrio hoy en día tenemos que regenerar, ¿ya? O sea, eso, así lo veo yo, y así creo que las empresas tienen que empezar a entender de que tienen que ser net positive en el fondo, que tenemos que llegar a que esto sea a lo que yo impacto, no solo dejar en circular, el neto sea cero, en cero, sino que que agreguemos. dejemos Porque mejor el lugar de como yo lo encontré en el fondo. yo escuchaba a un conservacionista que decía que el ecosistema se va degradando muy lentamente, no nos damos cuenta hasta que ya el tema es serio. Entonces, lo que las generaciones anteriores levantaron la mano y dijeron, ojo, hay que mirar la ecología, ¿cierto? Después los millennials dijeron, no sigamos destruyendo, y ahora que vemos que los límites planetarios, ¿cierto?, se están pasando en varias dimensiones, y quizás podrían, no sé si algunos de ustedes, contar un poco qué son estos límites planetarios, porque hablamos siempre del cambio climático, pero ese es uno de los elementos que estamos mirando, ¿no? Sí, yo no soy experta en límites planetarios, pero en el fondo hoy día hay 7 límites que ya se han traspasado y tienen que ver con biodiversidad, tienen que ver con cambio climático, tienen que ver con temas de agua, tienen que ver con distintos temas que hablan de la vida en el planeta, en el fondo. Claro. Y hoy día ya, en el fondo, no hay montones de cosas que ya hemos sobrepasado. Espero que estemos a tiempo de revertirlo, pero sí en el fondo vamos a tener que hacer un trabajo muy resiliente y muy activo como especie humana para revertir lo que hemos degradado. Los seres humanos tenemos esa capacidad y tenemos esa capacidad consciente, ¿no? O sea, somos conscientes de lo que podemos hacer. Necesitamos la elevación de la conciencia para darnos cuenta de esto y tomar acción. Sí, Tal cual. Y hay un tema importante también, están estos límites planetarios que uno tiende a verlos como compartimentos estancos, aislados, pero finalmente, y en la regeneración y en la sustentabilidad, finalmente uno tiene que mirar y trabajar de manera integral, porque finalmente Claro. de repente uno Sí, es por champion en supuesto. un puro tema, pero finalmente está todo Necesitas involucrado. ver un ecosistema, ¿cierto? Como un Exactamente. coral, en definitiva. Si Exactamente. se muere uno, empieza a morirse todo. Yo entiendo, Sí. yo veo los límites planetarios, que son estos 9 que se definieron, como el termómetro, en términos de, estos son lo que estamos mirando. Como dice Caro, ya se han pasado varios, no sé si están en 6 o 7. 6 los o 9. 7, sí. No sé, una cantidad importante, creo que. En la última medida no me acuerdo si eran 6 o 7 en verdad, pero sí. Pero está bien, pero sí, hay una sí. cantidad importante, esos límites que ya se pasaron y que están dando cuenta que estamos ya en una situación bien de crisis, y por eso entonces que hay que empezar a mirar el tema de la regeneración. Ahora, la pregunta, ¿cómo lo están haciendo las empresas en esto? Estamos en la etapa de tener conciencia de la ecología, como decíamos, del medio ambiente. Estamos ya en general las empresas en sustentabilidad con impacto cero, o ya estamos en general avanzando hacia el incremento positivo.
Yo lo que veo, Ustedes bueno, desde yo las veo, fundaciones- sí, yo veo que hay dos, o sea, que hay distintos tipos, A ¿ya? ver. O sea, hay empresas que efectivamente tienen el foco, o sea, Emiliana tiene el foco ahí y Sebastián puede contar en el fondo de qué manera lo ven, y hay otras empresas en términos de ganadería, agricultura, que están en el fondo que el foco es la regeneración. ¿Qué ¿ya? ejemplo de empresas se te ocurren que lo están haciendo bien? Manada, Trailenco, hay huertos más pequeños, el huerto Cuatro Estaciones es un huerto pequeño, pero hoy día alimenta a gran parte de la población de Coyhaique, en Aysén. Entonces, igual hay ciertas empresas, quizás no de gran escala, Emiliana es una de las más grandes, hay un holding hoy día o un grupo en el fondo chileno que es 180 grados, que tiene en el fondo Trailenco, Cuatro Estaciones, que son los que ven Huerta Nativa. Y antes de escuchar, Ellos tienen un foco, digamos. y antes de escuchar, Sebastián, ¿y como país, cómo estamos? Sí, yo encuentro que estamos mal. ¿Estamos mal en Sí, términos sí. comparado con otros países? No necesariamente. ¿O en términos absolutos? No, en términos absolutos. Yo creo que en el fondo aquí, más que mal, porque yo creo que en el fondo no es que seamos malos o buenos, yo creo a mí nosotros no nos gusta como decir, oye, esto es malo, esto está bien. En el fondo es como, aquí se necesita un cambio de paradigma, y eso, Alexia, es algo que tú hablas mucho del tema, en el fondo. Esto es un cambio, esto no es un sostenibilidad 2.0. Aquí requiere de mirar las cosas de otra manera y partir de la base de que el ser humano es naturaleza y somos naturaleza. Entonces, si partís de la base de que cuando dañamos lo que está afuera, nos estamos dañando a nosotros mismos, entonces ya en el fondo hay un cambio de conciencia, ¿no? O sea, decir, ok, ¿sabes que en verdad no está fuera esto? Esto no es un recurso que podemos hacer lo que queramos con ello. Al contrario, estamos integrados. Tengo que nutrirlo, y en el movimiento de las viñas ha sido súper fuerte eso. Tenemos que nutrir los suelos, tenemos que nutrirnos a nosotros como personas, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que cuidar la comunidad. Y aquí entran muchos factores, o sea, lo que hablaban antes del sistema, lo que hablábamos del sistema. La regeneración es una manera sistémica, es una manera holística de mirar las cosas, digamos. O sea, nos tenemos que mirar como un todo, como una globalidad. Y que estamos interactuados. Entonces, en la medida en que yo cuido, también eso se me devuelve, ¿ya? Y esa mirada como de poner efectivamente la vida al centro dentro de la empresa, eso falta mucho, ¿ya? Y es algo que hay que caminar. Desde mi mirada, no sacamos nada con mirar la rentabilidad, solo la rentabilidad. Tenemos que ser rentables, los proyectos no son sustentables si no hay plata, obviamente. Bueno, de hecho, es una de las preguntas que le iba a hacer, y que cómo se combina esto con la rentabilidad. Sí, pero solo para cerrar en el fondo, pero claro, si tenemos suelos degradados, en el fondo, si hay suelos degradados, los vinos no van a existir, o no nos vamos a poder alimentar, hay un montón de cosas que van a pasar. Entonces, y eso es un ejemplo, en el fondo. Entonces, va a ser importante poner eso al centro, porque si no los negocios se nos acaban, ¿no? O sea, en el fondo, creo que ahí está el punto. Sebastián, cuéntame, ¿cómo se ve desde la empresa esto? Mira, desde la empresa, efectivamente, y ahí comparto con lo que dijo Caro recién, el tema del cambio a nivel de conciencia y que sea una cosa desde adentro y que esté en el ADN. Yo creo que todavía no estamos en la generación en la cual esto está realmente empapado. Uno ve empresas más jóvenes que sí parten con un switch súper distinto. Pero tiene que ver con los valores generacionales que hablamos. Totalmente. Entonces, cuando tienes a jóvenes a cargo, lo tienen instalado. Por eso necesitamos que nosotros, que somos los más viejos, tomemos conciencia de este punto. Efectivamente. Entonces, hay un tema ahí que uno ve que aún es deficitario, pero de cierta manera yo estoy súper contento porque el concepto en términos comunicacionales se ha ido instalando y se ha ido trabajando muy fuerte, con sus bemoles. Y creo que ahí el rol que está haciendo Caro con el equipo en términos de realmente plantear y entender esto y comunicarlo, educar respecto a lo que es esto para generar este cambio es fundamental. Pero como lo veo yo desde dentro de la industria, es que es un tema que está prestándose mucho para, no sé si greenwashing, pero tendiente a eso en el borde. Claro, ocuparlo como marketing porque a la gente le está importando, pero ¿qué pasa puerta adentro? Exactamente. Y usted es un ejemplo de que sí está pasando. Está pasando, y claro, y para nosotros la forma de ver esto es decir, ok, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos meter en esto y el modelo de nosotros siempre ha sido, queremos dar credibilidad a quienes trabajan con nosotros, a quienes nos consumen y todo. Y hay una certificación. Eso te iba a decir, por eso van detrás de la certificación. Exactamente. Ustedes. Entonces nosotros cada una de las cosas a las cuales nos metemos, orgánicos, somos orgánicos, nos certificamos, biodinámico, comercio justo y ahora regenerativo, y es hablar desde ahí. Y la certificación regenerativa, un poco lo que hablábamos antes, efectivamente mira los distintos componentes, no solamente se enfoca
en cambio climático, que mucho del discurso en lo regenerativo, sobre todo en el mundo agrícola, está enfocado ahí. Cambio climático, cómo fijo carbono en el suelo, y el resto, qué es lo que está pasando con las personas, qué es lo que pasa con la producción animal y todo eso, que también es súper relevante, no está siendo mirado. Y eso hay que cambiarlo, hay que trabajar, y hay harto tema donde todavía tenemos que desarrollar y aprender nosotros como empresa y el resto de la sociedad. Y este cambio, bastante. ¿tú ves que tiene que partir desde arriba hacia abajo, desde las cabezas, o es algo que se empuja también de abajo hacia arriba? Yo creo que de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, de los lados, o sea, el espacio de colaboración donde tú escuchas y estás viendo qué es lo que está haciendo la empresa al lado, puede ser de tu rubro o de otro rubro, pero finalmente, si no hay una única solución, no hay una única persona, en algunos escenarios es un gerente, un dueño que se iluminó y dijo, ok, este es el camino y vamos hacia allá, que fue un poco como partimos nosotros en su momento, pero ahora todos tenemos que hacer, y ese cambio de conciencia también en las personas. Y dime una cosa, dicen que lo que no se mide no se gestiona, ¿cierto? Tremendo tema. Y acá hay un montón de medidas distintas. ¿Cuáles son las medidas que ocupan? ¿Cómo te miden a ti? ¿Cuáles son? ¿Tienes KPI? ¿Qué es lo que están mirando para saber si lo están haciendo bien o no? Efectivamente, a ver, nosotros es un desafío todavía, hay algo que está en construcción, así como es súper discutible los indicadores de sustentabilidad, acá también. Pero finalmente, parte importante y lo que se hace, lo que hacemos año a año es, por ejemplo, ir mirando cómo evolucionan y cómo van mejorando estos indicadores. Entonces, en términos de suelo, efectivamente tenemos que hacer análisis todos los años, ir viendo cómo va, cuál es el comportamiento, de tal manera de demostrar que está habiendo un avance respecto a ciertos parámetros de suelo. En temas de lo que te mencionaba, por ejemplo, de personas, ya no solamente esta certificación te exige estar certificado comercio justo y un compromiso con lo que es el living wage, el sueldo digno. Ya no estamos hablando si ganan o no el sueldo mínimo, sino que, ok, ¿qué es lo que se está estableciendo como un sueldo digno? Pero entonces tienen indicadores claros que son los que están mirando en términos de la evolución para saber si lo están haciendo bien o no. Estamos con indicadores, el tema de la claridad, estamos tratando de entender algunos de ellos, sobre todo el mundo del suelo es un tema súper complejo, pero sí, hay indicadores y tú tienes que ir avanzando y te van exigiendo. ¿Y son parte de los reportes que van a directorio? ¿Están a primera ahí arriba o están más abajo? Son parte de los reportes de directorio, y directorio está interesado y se les entrega y la estrategia se define y el plan de manejo y el presupuesto anual está ahí. Están eso. Falta todavía y tenemos mucho más que meternos en eso y que sea algo más tan familiar como son los otros reportes. El Evita. Exactamente, pero en nuestro caso por lo menos sí hay una sensibilidad y hay un conocimiento respecto a qué es lo que se está haciendo. Claro, ¿qué pasa con los indicadores? Sí, es un tremendo desafío porque en el fondo la regeneración es varias cosas. Uno, que la generación es muy contextual, es muy se trabaja localmente y requiere de mirar un contexto, un sistema en una localidad. Entonces, los indicadores normalmente son globales, ¿no? O sea, todos los indicadores para lo mismo y hay que lograr una cierta meta, todos igual. Esto va a ser difícil todavía, yo creo que ha sido dificultoso caminar en eso porque depende mucho de cuál es el potencial del lugar y qué sé yo. Entonces, como dice Sebastián, es más bien indicadores de proceso, o sea, cómo partiste y cómo terminaste. Ahora, lo que sí hay hoy día son muchos marcos, ¿ya? O sea, rayados de cancha, frameworks, que en el fondo nos ayudan a mirar y decir, oye, tú tienes que mirar tu comunidad, tienes que mirar cuál es la salud de tu suelo, tienes que mirar cuál es la salud de las personas con que estás trabajando, hay que mirar diversidad, equidad de género, cómo son, en el fondo, ciertos parámetros que te permiten mirar este sistema, entendiendo que estamos todos interconectados, que esto es un sistema, y cómo vas avanzando en cada uno de esos parámetros. Y en términos de suelo, creo que es lo más claro, porque en el fondo hoy día se puede medir la salud del suelo, se puede medir cuánto carbono captura, hay tecnología para eso y eso es un tremendo valor que la tecnología no lo permita, entonces tú puedes ver cómo tu suelo va cada vez siendo un mejor aporte. En otras cosas hay cosas que son mucho más difíciles de medir todavía, yo creo que a la larga va a haber ciertas cosas que vamos a tener que medir en el fondo, pero sí, si tú ves cómo estás hoy y ves cómo vas caminando,
en ciertos procesos sí puedes entender y puedes demostrar, ¿no? Cómo vas cambiando en ese caso. La evolución. Recordar que estamos hablando con Carolina Muñoz, directora ejecutiva de Chile Regenerativo, y Sebastián Tramón, gerente de sustentabilidad en Viña Emiliana. Sigamos entonces con otra pregunta que es tan importante, porque estamos hablando de algo que es esencial en el largo plazo, en el corto plazo, de hecho ya lo estamos viviendo, si no, no vamos a tener planeta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo siempre está la sensación de que lo que yo hago es minúsculo comparado con lo que está pasando en el mundo. O sea, acá el planeta se está jugando en otras canchas. Entonces está la sensación y quizás el incentivo de decir, bueno, pero si además esto me va a costar un montón de plata, ¿qué sentido tiene? ¿Qué dirían ustedes a eso? Si quieres parto yo, mira, varias cosas. Uno, que creo que efectivamente tenemos que movilizarnos todos, ¿ya? O sea, es necesario que de todos los actores y todos los sectores nos movilicemos. Y de las bases, las comunidades, y en el fondo esto, como cuando le preguntaba a Sebastián si hay que ir de arriba, de abajo hacia arriba, ¿de dónde? Y efectivamente creo que escuchémonos todos los actores desde dónde partir y veamos de dónde parte cada uno. El impacto local es clave para el resultado global, digamos. O sea, en el fondo el trabajo local para el impacto global, digamos, o sea, en el fondo es clave. Aquí hay muchas comunidades, hay pueblos originarios, hay personas en terreno y en los territorios que hoy día regeneran desde su ADN, ¿ya? O sea, de verdad tú recorres territorio y dicen, pero se para movilizan meterlo, de ahí, para ¿no? meterlo dentro de la empresa necesitamos que además los incentivos estén alineados, ¿cierto? Porque si no, estamos apelando solamente digamos, a valores bien altos. Y eso va a ser difícil en el fondo. La pregunta sí. cuando logramos combinar, hay empresarios y emprendedores que por ética están en esta y son muy destacables, pero para que esto se convierta rápido en un movimiento necesitamos que además esto haga sentido desde el punto de vista económico. ¿Qué han visto ustedes respecto a esto? Esto para las empresas, ¿es buen negocio para la Viña Emiliana? ¿Es buen negocio? Está ahí nosotros, claro, ahora nos pusimos la etiqueta y estamos trabajando en el concepto regenerativo como más recientemente, pero la verdad es que las prácticas que nos llevaron a esto, que nos permitieron además obtener la certificación muy rápido, habíamos partido hace mucho tiempo y finalmente a nosotros sí nos hizo, o sea, llevamos 25 años en producción orgánica, la viña orgánica más grande a nivel mundial y sustentablemente en términos financieros se ha sostenido porque hemos logrado meterle suficiente cabeza a esto para ver que esto, claro, no puede ser solamente porque yo estoy interesado, porque creo que esto, sino que tiene que ser rentable económicamente y nosotros nos medimos y somos sociedad anónima abierta y tenemos que responder. Te lo preguntaba, Sebastián, porque nosotros en el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos reuniendo información, evidencia en torno a este tema y la gran mayoría de la evidencia internacional muestra de que efectivamente ser más sostenible es más rentable. Además, ¿por qué? Porque hace crecer en el fondo el pie, el tamaño de la torta, donde ganan todos, gana el planeta, gana la sociedad, ganan las comunidades, pero también aumenta la parte que se llevan incluso los accionistas. Y en ese sentido, en Chile hay menos evidencia, nosotros estamos trabajando en ese ámbito. ¿Ustedes lo están viendo en la práctica? Cuando ustedes salen como viña orgánica, ¿hay beneficios asociados frente a terceros? A ver, hay una parte que es, por ejemplo, y que mencionabas antes, el tema de incentivos y cómo está esto, se están generando los mecanismos que permitan que más gente se meta en esto. Yo creo que a nivel de, por ejemplo, si uno habla de políticas públicas, hay pocas. Hay poco incentivo aún a esto. Yo creo que es un tema que se tiene que regular y que decimos que el mundo al revés, que finalmente, ¿por qué los que estamos certificados y que cumplimos con un montón de cosas? Tenemos que pagar certificaciones, tenemos que acreditar que los insumos efectivamente cumplen y no pasa al revés. Entonces ahí hay un... ¿Qué tipo de política pública haría sentido aquí? Por ejemplo, a toda la gente que quiera hacer una transición e iniciarse en lo que es agricultura regenerativa o agricultura orgánica, el que haya
capacitación a nivel de INDAP de pequeños productores, que el SAC tenga subsidio. No estoy hablando de subsidio, pero que yo postulo a un proyecto de los que tiene el Ministerio de Agricultura, de riego, de electrificación, y por el hecho de ya tener esto, oye, yo tengo una evaluación adicional, tengo un puntaje adicional, no me compares con el otro, que es súper convencional, que genera un montón de impacto, que está oculto, que finalmente es uno de los problemas que tenemos, que es un impacto que no está, una externalidad que no está en ninguna planilla de cuenta y que finalmente queda escondido. Entonces, ese es un tema que es relevante. Ahora sí, desde afuera vemos que hay algunos actores que al menos en el mercado del vino y que en el mercado de los alimentos son drivers importantes de este tipo de cosas, y nosotros nos pasa, por ejemplo, con los monopolios en los países nórdicos, que son compradores, que es el gobierno el que hace, y hace licitaciones y dice, ok, yo quiero que el vino ya empiece a cumplir con estos requerimientos mínimos, y ellos han ido abriendo desde un poco esto, y desde demanda claro, sí hay algunos incentivos que dicen, ok. Empieza a generarse, y también desde el financiamiento, ¿no? Porque acceder a bonos verdes, por ejemplo, a estructuras de deuda que toman en consideración esto. Efectivamente, también hay bancos que están camino, generando líneas especiales para trabajar proyectos que cumplan con una serie de requisitos que creemos que va en un nivel o en una orientación adecuada. Oye, yo hay que agregar que efectivamente los incentivos y las inversiones, ojalá hubiera más que quisieran invertir en esto, porque se necesita mucho capital para la transición, ¿ya? O sea, en el fondo, esto está en agricultura y ganadería bastante demostrado que después de la transición tiene mejores resultados, pero hay que pasar esa transformación que lo que decía Sebastián. Mucho menos gastos, hay mucho menos gastos. Políticas públicas clave ahí para... Tal cual. Entonces, en el fondo, aquí hay que hay un llamado, entonces, importante de que y entender como empresa de que hay un costo en el proceso. Y nosotros también desde Chile Regenerativo, así como del observatorio, estamos buscando levantar evidencia para generar los cambios. O sea, vamos a tener que demostrar a las empresas que esto es rentable, y eso vamos a tener que empezar a demostrar. Una última pregunta, porque estamos ya sobre la hora y ya, un montón de temas. Greenwashing, el gran tema para mí en términos de que esto es todo el mundo quiere sacarse la foto, pero después no se hace. Ese daño que hoy día para las empresas que tienen un problema de reputación es tremendo. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo presión entre los pares, el que el mismo mundo empresarial muestre esos casos? ¿Cómo se hace para parar eso? Sí, hoy día es más difícil dado lo interconectados y comunicados que estamos, ¿no es cierto? O sea, que raramente el que hace greenwashing, como que hay alguien que le dice, oye, ojo, pero igual se hace, digamos. Igual se hace. Y nosotros desde Chile Regenerativo lo que creemos es que efectivamente, por favor, no corran y salten hacia la regeneración y griten que está regenerando. Pues no es necesario. Mejor no si no lo haces realmente, sí, no digas nada. No, cuidémoslo, vayan haciéndolo, vayan comunicando, o sea, vayan en el fondo internamente haciéndolo. Esto es algo requiere un cambio profundo, requiere de cambio incluso personales. Por eso es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. Sebastián, ¿qué dirías tú? Bueno, yo creo que hay un proyecto de ley que va a entrar a que tengamos más cuidado con esto. Pero de cierta manera, y ahí quizás un poco a diferente, o lo que planteaste tú en términos de decir no comunicamos nada, yo creo que hay que ser preciso con lo que uno está logrando, porque claro, no puedo esperar a estar perfecto en todo y ahí salir a comunicar, sino que decir 100% de acuerdo. Oye, yo me refería en este tema, a que si no estás haciendo, no estás avanzando, no te vistas con esa ropa, porque el daño es enorme que le hace a la empresa y también a todo el sector empresarial. Se genera desconfianza, hay poca transparencia. Y para cerrar, pues se nos acabó el tiempo. Mensaje a los líderes empresariales, ¿qué le dirías tú en esto? Yo les diría que con prisa y con pausa. O sea, en el fondo aquí hay que acelerar los cambios, hay que hacer muchos cambios, hay que hacer cambios profundos, porque esto es un cambio de paradigma, son cambios profundos en la empresa, pero requiere de parar y decir ya, ok, ¿dónde está mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy impactando? ¿Cuál es el potencial de ese lugar? Y en el fondo, y cuidar el ecosistema donde estoy impactando. Yo solo dejarles como, ojo cuando solucionamos un problema de manera lineal y no sistémicamente. Hay que mirar holísticamente. Holísticamente. Cuando ponemos un montón de paneles solares, porque los necesitamos, talándolo un montón de árboles, hay algo que no está bien, ¿no?
Sebastián, mensaje, últimos 10 segundos. El cambio de paradigma, romper los convencionalismos y mirar de manera distinta las cosas. Si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo igual de hace 20 años, no vamos a lograr ese quiebre. Yo creo que ahí las generaciones nuevas nos pueden ayudar un montón, así que hacerlos partes del proceso. Y elevemos conciencia para hacernos cargo de este gran tema y que dejemos un planeta mejor a nuestros hijos, ¿no? Eso, muy Y importante. que dejemos un planeta a nuestros hijos. Sebastián, Caro, muchas gracias por haber venido hoy día, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y los dejo invitados para la próxima semana, donde volveremos con otro tema relevante a nivel país, en donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.